A continuación se dará una breve presentación sobre el tema de VLAN. ¿Qué es una VLAN? Una VLAN, que es acrónimo de Virtual LAN, que es una red de área local virtual, es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene una red física y se quiere subdividir en varias redes virtuales, como en el ejemplo que se muestra a continuación. En esta imagen se puede ver que se tiene una sola red física, pero existen tres subredes así virtuales: VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3. Existen varios tipos de VLANs. Por ejemplo, el VLAN en modo target, que es etiquetado. Las VLAN de etiquetado son usadas cuando el dispositivo conectado es un dispositivo que puede trabajar directamente con VLAN, por lo que enviará la información de la VLAN a la que pertenece el mismo. Esta característica hace que un mismo puerto pueda tener definidas varias VLAN en modo target. VLAN untagged, que son VLAN sin etiquetado. Es un mecanismo diseñado para permitir que los equipos sin capacidad de trabajar con VLAN puedan usar los switch, encargándose el switch de modificar las tramas de Ethernet que le llegan sin información VLAN, añadiendo información a las tramas que entran y quitando a las que salen. Estas dos VLAN lo que quieren decir es que, por ejemplo, en la VLAN de etiquetado se pueden tener asociadas varias VLAN en una sola interfaz, mientras que las VLAN sin etiquetado no, es asociada únicamente una VLAN por cada interfaz o por cada puerto del switch. Puerto modo trunk. La principal utilidad que se le da a este tipo de puertos es para realizar la conexión entre switch. Un puerto trunk puede transportar tráfico de múltiples VLANs, por lo que podemos tener múltiples VLANs en los switches y solo un enlace para transportar todo el tráfico. Un trunk es un enlace entre dos switches en el cual se canaliza todo el tráfico perteneciente a las VLANs. El puerto trunk debe ser configurado en ambos extremos del enlace, es decir, en ambos switches. Ahora vamos a ver un ejemplo, que aquí se puede ver en una imagen que existen dos switches diferentes y lo que se quiere es tener una comunicación de las VLANs que existen en cada una de las redes. Aquí dice: ambas estaciones de trabajo pertenecen a la misma VLAN. Para que estas dos estaciones de trabajo se puedan comunicar estando en la misma VLAN, pero en diferentes switches, debemos hacer trunk entre los dos switches. Para esto debemos de configurar los puertos F014 en ambos switches como trunk. Aquí podemos ver en el switch A se debería de configurar el puerto FA014 como modo trunk. Igualmente en el switch B, para que haya una comunicación de las VLANs y las dos computadoras puedan tener comunicación. Diferencia entre IP alias versus VLAN. En Linux existe la posibilidad de operar con más de una dirección IP sobre una única interfaz de red, mediante los alias de la interfaz o mediante la creación de VLANs. Las diferencias entre el IP alias y el VLAN son las siguientes. Un alias es solo una dirección IP adicional a la interfaz de red, mientras que una VLAN es una interfaz que recibe varias tramas etiquetadas por el estándar 802.1q, provenientes normalmente de un switch con capacidad de gestión del protocolo, es decir, un switch con capacidad de gestionar VLANs. VLAN en Linux. Linux siempre ha sido capaz de conectarse a VLAN trunk con un parche de kernel y la funcionalidad se integró en el kernel mainstream en 2.4.14 kernel 2.6. También es compatible con VLAN trunking. Para utilizar el enlace trunk 802.1q, simplemente configura la opción config VLAN 802.1q cuando configure su kernel, según la tarjeta de Ethernet que tenga. Es posible que deba aplicar un parche al controlador para que la VLAN funcione correctamente. Ahora vamos a ver las configuraciones de las VLAN en Linux. Para poder usar las VLAN se necesitará un conmutador compatible con el estándar IEEE 802.1q en una red Ethernet. También necesitará una NIC, que es una tarjeta de interfaz de red,
que funcione con Linux y sea compatible con el estándar 802.1q. No todos los controladores de red son compatibles con VLAN. Es posible que necesite patchar su controlador. Estas son las condiciones que se podrían tener para poder configurar las VLAN dentro de, de lo que se utilizará para configurar las VLAN. Muy bien, ahora vamos con los pasos que debemos realizar para configurar las VLAN. Lo primero que se debe hacer es configurar el target VLAN cargando el controlador de núcleo 802.1q, que fue una de las condiciones que se establecieron anteriormente para poder hacer la configuración de las VLAN. Lo primero que debemos de hacer es asegurarnos de que el controlador o módulo del kernel esté cargado. Con este comando, si el módulo no está cargado, se debe de cargar con el siguiente comando. Ahora vamos a ver los comandos para hacer la configuración de la VLAN en Linux. El primer comando es el siguiente. Con esto agregaríamos la VLAN y la comprobación de la creación del dispositivo es mediante ipconfig. Seguidamente se le da una dirección mediante ifconfig o bien IP. Aquí podemos ver, le asigna este es el ID que se selecciona aquí, también va aquí, y podemos poner aquí una IP y la máscara de subred. Y con esto se vuelve a comprobar la creación del dispositivo que se realizó anteriormente. Y también se pueden crear las VLANs por medio del comando IP, tal y como se muestra en los siguientes comandos que se pueden ver. Este es el ID de la VLAN. En este caso es una VLAN siguiente a la que se creó anteriormente. Se agrega la VLAN con su dirección IP, y este 24 de acá es de la máscara de su red. Estas son las condiciones de la máscara de su red. Así que a continuación daremos una breve explicación sobre lo que es el estándar IEEE 802.1q, el cual se hizo una mención en las instrucciones anteriores, y aquí se dejará claro sobre qué es y cómo funciona. Es una modificación al estándar de Ethernet. El protocolo IEEE 802.1q fue un proyecto del grupo de trabajo 802 de IEEE para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes interconectadas con puentes o switches compartir transparentemente el mismo medio físico sin problemas de interferencia entre las redes que comparten el medio, trunking. Es también el nombre actual del estándar establecido en este proyecto y se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para implementar este mecanismo en redes Ethernet. Como se había mencionado anteriormente, si no se tiene este estándar 802.1q en la máquina o donde se desarrollarán las VLANs, no se puede realizar. Ahora, el software disponible para VLAN en Linux, VXLAN y OpenSwitch. ¿Qué es VXLAN? Significa Virtual Extensible LAN. La idea de las LAN extensibles virtuales es conectar dos redes separadas físicamente utilizando el mismo bloque IP y la misma etiqueta tag de VLAN en ambos sitios si así se requiere. Aparte de eso, VXLAN ofrece más de 16 millones de VLAN IDs al utilizar 24 bits para este campo, derrotando por knockout la falta de flexibilidad de las VLANs tradicionales que utilizaban encapsulación troncal 802.1q, donde solo se utilizan 12 bits para la VLAN ID, generando un máximo de 4096 VLANs, incluso menos, sabiendo que algunos fabricantes como Cisco reservan la VLAN 0 para usos especiales. Esta VLAN lo que hace es como una extensión de las VLANs, es decir, se pueden crear más VLANs que las tradicionales utilizando el estándar 802.1q. Y también está el OpenSwitch. El OpenSwitch, abreviado como OBS, es un software de código abierto diseñado para ser utilizado como un switch virtual en entornos de servidores virtualizados. Es el encargado de reenviar el tráfico entre diferentes máquinas virtuales en el mismo host físico, y también reenviar el tráfico entre las máquinas virtuales y la red física.